Miré fijamente la pantalla de la presentación, mientras mi pulso se aceleraba cuando Valeria, con confianza, hizo clic para pasar a la siguiente diapositiva. Allí estaba, mi análisis trimestral de mercado expuesto para que lo viera todo el equipo ejecutivo, pero con furiosos círculos rojos que resaltaban supuestos errores en mis cálculos. Como pueden observar claramente, anunció Valeria, con una voz que destilaba preocupación profesional, estas proyecciones se desvían significativamente de los modelos de pronóstico estándar. Señaló una comparación lado a lado donde mis visualizaciones de datos parecían tremendamente diferentes de los ejemplos de libro de texto. La sala de juntas se sentía sofocante mientras 12 pares de ejecutivos senior se inclinaban hacia adelante en sus sillas. Permanecí completamente inmóvil, con mi rostro cuidadosamente inexpresivo a pesar del cuchillo que se retorcía en mi pecho. 3 meses de trabajo meticuloso estaban siendo sistemáticamente desmantelados ante mis ojos. Los patrones de volatilidad que se muestran aquí, continuó, señalando mis gráficos de diseño personalizado, tergiversan por completo las condiciones reales del mercado. Cuando se comparan con los indicadores tradicionales, se pueden ver las dramáticas inconsistencias. El director Montemayor se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. ¿Y está segura de esta evaluación? Absolutamente, respondió Valeria sin dudarlo. He revisado los números yo misma utilizando metodologías estándar de la industria. Las discrepancias son sustanciales y, francamente, preocupantes. Observé en silencio cómo pasaba a la siguiente diapositiva, una compleja visualización que yo había creado tras semanas de investigación y noches en vela. Lo más preocupante es este modelo de evaluación de riesgos, dijo. Emplea un enfoque matemático no convencional que genera proyecciones completamente desalineadas con los principios de pronóstico financiero revisados por pares. El director ejecutivo se cruzó de brazos, frunciendo el ceño profundamente. Prácticamente podía ver cómo mis posibilidades de ascenso se evaporaban con cada asentimiento alrededor de la mesa. Cuando se aplica retroactivamente al mercado del año pasado, explicó Valeria, mostrando una nueva diapositiva de comparación, este modelo habría pasado por alto por completo la corrección de febrero. Nuestros clientes habrían sido sorprendidos totalmente desprevenidos, perdiendo potencialmente millones de pesos. El director Montemayor negó lentamente con la cabeza. Esto es profundamente preocupante. Ya he comenzado a implementar metodologías estándar, le aseguró Valeria con una confianza ensayada. Con una intervención inmediata, todavía podemos presentar proyecciones precisas al grupo Altamirano la próxima semana. El mensaje no podía ser más claro. Ella debería liderar la cuenta de Altamirano, nuestro mayor cliente. El ascenso por el que ambas habíamos estado compitiendo sería suyo. ¿Y está segura de que estos métodos analíticos son fundamentalmente incorrectos?, le preguntó directamente el director ejecutivo. Sin lugar a dudas, respondió ella. Violan los principios básicos de la previsión financiera. Después de soportar 60 minutos insoportables viendo cómo mi reputación profesional era metódicamente destruida, el director Montemayor finalmente se volvió hacia mí. ¿Tiene algo que decir en respuesta? Todas las cabezas en la sala se giraron hacia mí. Durante toda la presentación, no había pronunciado ni un solo sonido. Mi corazón latía con fuerza mientras consideraba cuidadosamente mis siguientes palabras. Solo una pregunta, dije con calma, mirando directamente a los ojos de Valeria. ¿Puedes explicar por qué el cliente solicitó específicamente este enfoque de visualización exacto en su informe inicial? Si ya te has enganchado a esta historia, tómate un segundo para darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Confía en mí, querrás escuchar lo que sucede a continuación cuando este enfrentamiento en la sala de juntas dé un giro inesperado. Mi nombre es Sofía y hasta ese momento, había pasado 4 años construyendo una reputación como una analista brillante pero silenciosa en inversiones centinela. No era del tipo que dominaba las reuniones o se promocionaba agresivamente. En cambio, dejaba que mi trabajo hablara por sí mismo, enfoques innovadores de los datos que consistentemente ofrecían resultados superiores para nuestros clientes. Crecí como la hija del medio en un hogar donde hablar significaba ser interrumpida. Así que aprendí temprano a observar, analizar y esperar el momento perfecto para exponer mi punto de vista. Esta paciencia me había servido bien en mi carrera, permitiéndome ver patrones que otros pasaban por alto mientras mis colegas más ruidosos se apresuraban a juzgar. Cuando me uní a Centinela después de completar mi maestría, estaba decidida a triunfar solo por méritos. Durante años,
Había visto a mi madre, una talentosa programadora, ser pasada por alto para ascensos porque no era lo suficientemente asertiva en una empresa tecnológica dominada por hombres. Me prometí a mí misma que no dejaría que eso me sucediera. En Centinela, construí lentamente mi reputación asumiendo cuentas desafiantes que otros evitaban y convirtiéndolas en éxitos. Mi enfoque analítico no era convencional. Desarrollé mis propios modelos que detectaban tendencias del mercado semanas antes que los indicadores estándar. Mis clientes apreciaban la ventaja que esto les daba, incluso si algunos de mis colegas cuestionaban mis métodos. Valeria se unió a la empresa 2 años después que yo. Desde el primer día, ella era todo lo que yo no era, extrovertida, políticamente astuta y decidida a ascender en la escala corporativa a cualquier costo. Mientras yo pasaba las noches perfeccionando análisis, ella las pasaba haciendo contactos con ejecutivos en eventos de la industria. Donde yo me centraba en los resultados del cliente, ella se centraba en la visibilidad. Éramos opuestas en todos los sentidos. Sin embargo, extrañamente, desarrollamos una amistad incómoda durante almuerzos compartidos y noches de trabajo en la oficina. Yo admiraba su confianza, y ella parecía impresionada por mis habilidades técnicas. Cuando me preguntaba sobre mis métodos, compartía mis ideas, creyendo que nos estábamos apoyando mutuamente como mujeres en un campo competitivo. Luego vino la cuenta de Altamirano. La firma de gestión de activos más grande de la región había seleccionado a Centinela para manejar sus pronósticos trimestrales, una prestigiosa asignación con un valor de decenas de millones de pesos en honorarios. El director Montemayor anunció que quien liderará esta cuenta con éxito sería promovido a analista senior con un aumento salarial sustancial y responsabilidades de liderazgo de equipo. Deseaba desesperadamente ese ascenso, no solo por el dinero, aunque eso finalmente me permitiría liquidar mis créditos educativos. Representaba la validación, la prueba de que la competencia silenciosa podía triunfar sobre la autopromoción. Cuando Montemayor nos asignó tanto a Valeria como a mí a la reunión inicial con el cliente, supe que estábamos siendo evaluadas cara a cara. Los representantes de Altamirano no eran como los clientes típicos. Su jefe de investigación, el doctor Elías Cárdenas, pasó 1 hora discutiendo metodologías de pronóstico de vanguardia. Explicó que los modelos tradicionales no habían logrado predecir varios cambios recientes en el mercado que les costaron muy caro. Estamos buscando enfoques nuevos, había dicho el doctor Cárdenas. Nuestra investigación interna sugiere que los patrones de volatilidad no lineal contienen señales predictivas que los modelos convencionales omiten por completo. Sentí una emoción de reconocimiento. Esto era exactamente en lo que mi investigación personal se había centrado durante años. Cuando compartí algunas ideas preliminares, el doctor Cárdenas se inclinó hacia adelante con genuino interés. Valeria, mientras tanto, parecía cada vez más incómoda a medida que la conversación se aventuraba más allá de la teoría financiera estándar. Después de la reunión, Montemayor me llevó aparte. El grupo Altamirano quedó impresionado con tus ideas. Quieren que lideres la fase de análisis. La sonrisa de Valeria se tensó cuando escuchó la noticia, pero me felicitó calurosamente. Yo me encargaré de las comunicaciones con el cliente mientras tú te concentras en los números, ofreció. Haremos un gran equipo. Durante 3 meses, dediqué todo mi esfuerzo a desarrollar herramientas de visualización personalizadas que pudieran capturar los patrones que Altamirano quería seguir. Probé mis modelos con datos históricos, refinándolos hasta que predijeron con éxito el 84% de los movimientos significativos del mercado del año anterior, superando con creces la precisión del 61% de los enfoques tradicionales. Cuando Valeria me preguntaba sobre mi progreso, compartía todo abiertamente. Parecía fascinada, haciendo preguntas detalladas sobre mi metodología. Le expliqué cada innovación con orgullo, creyendo que ella estaba ayudando a tender puentes de comunicación con el cliente mientras yo me concentraba en el trabajo técnico. Lo que no sabía era que ella había dejado de compartir mis actualizaciones con Altamirano hacía semanas. En cambio, se había estado reuniendo en privado con el director Montemayor, expresando su preocupación por mi enfoque no convencional. Construyó cuidadosamente un caso de que me estaba desviando peligrosamente del rumbo de las prácticas financieras aceptadas. La emboscada en la presentación había sido su golpe maestro, posicionándose como la profesional responsable que salvaba a la empresa de mis métodos imprudentes. Y había funcionado perfectamente, hasta que mi única pregunta lo cambió todo.
La sala de juntas permaneció en silencio después de que le pedí a Valeria que explicara por qué Altamirano había solicitado específicamente mi enfoque de visualización. Su expresión de confianza vaciló momentáneamente. No estoy al tanto de ninguna solicitud de ese tipo, respondió, recuperándose rápidamente. El cliente esperaba un análisis estándar de la industria. Metí la mano en mi bolso y saqué un documento encuadernado, deslizándolo sobre la mesa hacia el director ejecutivo. Este es el informe inicial del proyecto de Altamirano. La página 17 detalla sus requisitos para el seguimiento de la volatilidad no lineal, exactamente la metodología que implementé y que acabas de pasar una hora criticando. El director ejecutivo abrió el documento, escaneando las páginas con creciente interés. El equipo cuantitativo de Altamirano ha estado investigando estos patrones durante 2 años, continué, con la voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Lo que parecen errores analíticos para alguien que usa modelos tradicionales son en realidad innovaciones de reconocimiento de patrones que solicitaron específicamente. El director Montemayor tomó el documento. ¿Es esto exacto? El estratega jefe de Altamirano puede confirmar todo, respondí. He estado en reuniones semanales de estrategia con su equipo durante todo este proyecto. Asumí que todos a nivel de liderazgo estaban al tanto de sus requisitos especializados. Valeria comenzó a hablar, pero el director ejecutivo levantó la mano para silenciarla. Su rostro, generalmente sereno, delató los primeros destellos de pánico. Acabas de pasar una hora explicando cómo has corregido los métodos analíticos que Altamirano encargó específicamente, dije, mirándola directamente. Tengo curiosidad. ¿Les has informado que has reemplazado su enfoque patentado con modelos estándar que ellos rechazaron explícitamente? La tensión en la sala era palpable. El director Montemayor hojeaba el informe, su expresión oscureciéndose con cada página. Debe haber algún malentendido, intentó Valeria, con la voz un poco más aguda de lo normal. Estos métodos no están probados. Ninguna firma de inversión seria. Página 12, interrumpí con calma, señalando el documento. Muestra los resultados de las pruebas retrospectivas de Altamirano comparando los modelos tradicionales con su enfoque experimental. El pronóstico estándar captó el 61% de los movimientos significativos del mercado. Su método identificó el 84% y proporcionó señales de advertencia más tempranas. El director ejecutivo levantó la vista bruscamente. ¿Es esto exacto? El doctor Cárdenas puede verificar todo, dije, mencionando al jefe de investigación de Altamirano. He documentado todas nuestras discusiones sobre los requisitos de su metodología. El director Montemayor cerró el informe, con el rostro indescifrable. Creo que debemos hacer una pausa aquí y verificar cierta información. Valeria, Sofía, gracias a ambas por sus aportes. El equipo ejecutivo necesitará discutir esto en privado. Mientras salíamos de la sala de juntas, Valeria me agarró del brazo, llevándome a una sala de conferencias vacía. Su aplomo cuidadosamente construido había desaparecido por completo. ¿A qué estás jugando, siseó? Me hiciste quedar como una tonta ahí dentro. Aparté suavemente su mano de mi brazo. Simplemente aclaré los requisitos reales del cliente. Ambas sabemos que Altamirano nunca aprobaría esos modelos extraños. Solo estás tratando de salvar las apariencias. La estudié por un momento, preguntándome cómo había pasado por alto la profundidad de su duplicidad. El doctor Cárdenas solicitó personalmente ese enfoque. Tú estuviste en la reunión inicial cuando explicó por qué. No es así como yo lo recuerdo, dijo, suavizando su expresión de nuevo a una preocupación profesional. Y tampoco será como lo recuerde el director Montemayor. Hemos discutido tus interpretaciones creativas ampliamente. Un escalofrío me recorrió al darme cuenta de cuán a fondo había trabajado para socavarme. Durante semanas, había estado sentando las bases, posicionándose como la voz de la razón mientras me pintaba como peligrosamente poco ortodoxa. Deberías prepararte, agregó con una simpatía artificial. Incluso si no te despiden directamente, tu reputación aquí está acabada. Nadie confía en un analista que no puede seguir los principios financieros básicos. Me dejó de pie, sola, con su paso confiado, sugiriendo que todavía creía que la victoria era inevitable. Y quizás tenía razón en estar confiada. En una batalla directa entre sus conexiones políticas y mi trabajo técnico, la historia sugería que yo perdería.
Esa noche, me senté en el balcón de mi apartamento, observando las luces de la ciudad encenderse mientras el crepúsculo se profundizaba. Mi teléfono vibró con un mensaje del director Montemayor: reunión mañana, 9 de la mañana con representantes de Altamirano presentes. Sin más explicaciones. Apenas dormí esa noche, repasando cada interacción con Valeria durante los últimos meses. ¿Cuántas veces me había hecho preguntas detalladas sobre mi metodología solo para usar esa información en mi contra? ¿Cuántas reuniones privadas había organizado con la dirección mientras yo trabajaba hasta tarde, perfeccionando los análisis? La traición dolía más porque realmente creía que nos estábamos apoyando mutuamente. A la mañana siguiente, llegué temprano y encontré la sala de conferencias ya llenándose de ejecutivos. El director Montemayor asintió secamente cuando entré. Valeria llegó momentos después, impecablemente vestida y aparentemente tranquila. Tomó asiento frente a mí, evitando el contacto visual. A las 9 en punto, el doctor Cárdenas de Altamirano entró con 2 colegas. La atmósfera se tensó de inmediato. Gracias a todos por reunirse con tan poca antelación, comenzó el director Montemayor. Tenemos una situación que requiere una aclaración inmediata con respecto al proyecto de pronóstico trimestral de Altamirano. El doctor Cárdenas ha aceptado dar su perspectiva. El doctor Cárdenas colocó su tableta sobre la mesa, con expresión seria. Me inquietó recibir ayer proyecciones de mercado estándar de la señorita Valeria, particularly después de los prometedores análisis personalizados que la señorita Sofía había estado desarrollando para nosotros. La cabeza de Valeria se levantó de golpe. Creo que el enfoque alternativo necesitaba una revisión para cumplir con los estándares de la industria. Los estándares de la industria son precisamente aquello para lo que contratamos a Centinela. Para ir más allá de ellos, interrumpió el doctor Cárdenas. Como dejé explícitamente claro en nuestro informe inicial y en comunicaciones posteriores, los modelos de pronóstico tradicionales han fallado sistemáticamente en identificar las anomalías del mercado más críticas para nuestra estrategia de inversión. El director Montemayor se inclinó hacia adelante. Doctor Cárdenas, para ser absolutamente claro, ¿usted solicitó específicamente el enfoque de modelado de volatilidad no lineal que Sofía implementó? No solo lo solicitamos, insistimos en ello como condición para adjudicar este contrato a Centinela, confirmó. La metodología de la señorita Sofía se alinea perfectamente con nuestras directivas de investigación. Cuando la señorita Valeria envió ayer proyecciones estándar, afirmando que representaban el análisis oficial de Centinela, me preocupó que hubiera habido una grave falta de comunicación. La sala se quedó en silencio. El rostro de Valeria se había vuelto completamente pálido. Parece que ha habido una importante falla de comunicación interna, dijo el director ejecutivo con cuidado. Tenga la seguridad de que Altamirano recibirá los análisis personalizados que encargó, entregados por Sofía, quien los desarrolló. Después de que la reunión se dispersara, el director Montemayor me pidió que me quedara. Valeria intentó quedarse también, pero él la despidió con un seco: hablaremos más tarde. Cuando estuvimos solos, suspiró profundamente. Esta situación no tiene precedentes, Sofía. Si Altamirano se hubiera quedado con el análisis estándar que propuso Valeria, habríamos perdido a nuestro cliente más grande. Asentí, sin decir nada. Te debo una disculpa. Debería haber verificado los requisitos del cliente directamente en lugar de aceptar información de segunda mano. Hizo una pausa, estudiándome. ¿Por qué no hablaste antes sobre la interferencia de Valeria? No sabía que estaba interfiriendo, admití. Pensé que estábamos colaborando. Ella tenía acceso a todo mi trabajo mientras decía encargarse de las comunicaciones con el cliente. Hizo una mueca. Un engaño cuidadosamente orquestado. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. El puesto de analista senior será tuyo, con efecto inmediato, dijo. En cuanto a Valeria, Recursos Humanos discutirá con ella su futuro en Centinela. Debería haberse sentido como una victoria. El ascenso era mío, mis métodos reivindicados, mi principal rival expuesta. Sin embargo, mientras volvía a mi escritorio, me sentía vacía. La confianza que había depositado en una colega, alguien a quien había considerado una amiga, había sido utilizada como un arma en mi contra. A lo largo del día, los colegas se acercaron a mi escritorio con felicitaciones teñidas de curiosidad. La historia se había extendido rápidamente por los canales de la oficina.
Valeria permaneció conspicuamente ausente, habiendo abandonado el edificio inmediatamente después de la reunión. A las 5, mientras me preparaba para irme, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de un número desconocido. Esto no ha terminado. Hoy tuviste suerte. Me quedé mirando el mensaje, con un nudo formándose en mi estómago. La tensión que había estado sintiendo todo el día se cristalizó en algo más agudo. Esto no era solo una rivalidad profesional. Ahora era personal. Los días siguientes trajeron una transición incómoda. Me mudé a mi nueva oficina y comencé a formar mi equipo para la cuenta de Altamirano. Valeria no había sido despedida, simplemente reasignada a análisis internos donde el contacto con el cliente era mínimo. Cada vez que nos cruzábamos en los pasillos, sus ojos me seguían con un resentimiento no disimulado. 2 semanas después de mi ascenso, comenzaron a suceder cosas extrañas. Pequeñas al principio, archivos que desaparecían de mi escritorio, invitaciones a reuniones que se borraban de mi calendario. Luego, más significativas, un correo electrónico crucial para Altamirano contenía errores de cálculo que yo sabía que no había cometido. Una presentación fue alterada durante la noche con diapositivas reordenadas y puntos de datos clave cambiados. Empecé a quedarme hasta más tarde, revisando todo 3 veces antes de enviarlo. Guardaba copias de seguridad de todos los archivos en mi disco personal. La vigilancia constante era agotadora pero necesaria. «Te ves fatal», comentó mi colega Jimena durante un café. «¿Todo bien con el nuevo puesto?» Dudé, y luego admití, alguien está saboteando mi trabajo. Cosas pequeñas, pero suficientes para socavarme si no las detecto. Jimena enarcó una ceja. ¿Valeria? No puedo probarlo, dije. ¿Pero quién más tendría tanto la motivación como el conocimiento técnico? Ten cuidado, advirtió Jimena. Todavía es cercana a la asistente del director Montemayor, y últimamente ha estado almorzando con varios miembros de la Junta. Esta noticia me produjo un escalofrío. Mientras yo me había centrado en entregar resultados, Valeria había estado haciendo contactos, tejiendo narrativas, sentando las bases de nuevo. Esa tarde, descubrí que mi acceso a ciertos sistemas de datos había sido misteriosamente revocado. Cuando contacté a Informática, afirmaron haber recibido autorización de la dirección para modificar mis permisos. Tardé horas en resolverlo, lo que me obligó a incumplir un plazo para el Dr. Cárdenas. Cuando finalmente entregué el análisis esa noche, él fue comprensivo pero se mostró preocupado. ¿Está todo bien en Centinela? Es el segundo retraso de esta semana. Solo algunos problemas internos del sistema, le aseguré, no dispuesta a ventilar los problemas de la empresa a un cliente. Ya veo, respondió, no del todo convencido. Solo para que lo sepas, hemos recibido una propuesta interesante de otra firma que afirma que pueden implementar nuestra metodología de manera más eficiente. Normalmente, no lo mencionaría, pero dados estos contratiempos recientes. Se me heló la sangre. ¿Otra firma? ¿Puedo preguntar cuál? Analítica Prisma, dijo. Al parecer, acaban de contratar a una especialista en modelado de volatilidad no lineal que está familiarizada con nuestro enfoque. Mantuve mi compostura profesional hasta el final de la llamada, pero por dentro, el pánico floreció. Prisma era nuestro principal competidor, y esta especialista solo podía ser una persona. Esa noche, busqué en Internet y lo encontré de inmediato, un comunicado de prensa anunciando la contratación de Valeria en Analítica Prisma como su nueva directora de pronóstico estratégico. El puesto estaba varios niveles por encima del que había ocupado en Centinela. ¿Cómo lo había logrado? Entonces me di cuenta. No solo había estado estudiando mis métodos para sabotearme internamente. Los había estado aprendiendo para venderse como una experta a nuestro competidor, posicionándose para robar la cuenta de Altamirano. A la mañana siguiente, solicité una reunión urgente con el director Montemayor y nuestro equipo legal. Les expliqué mis sospechas, mostrándoles pruebas de la interferencia sistemática en mi trabajo y el anuncio de Prisma. Esto es preocupante, reconoció el director legal, pero difícil de probar como sabotaje deliberado en lugar de fallos del sistema. En cuanto a su nuevo puesto, a menos que podamos demostrar que está compartiendo información patentada. Se está promocionando como una experta en la metodología exacta que desarrollé para Altamirano, insistí. Metodología que criticó públicamente como incorrecta hace apenas unas semanas.
El director Montemayor parecía poco convencido. La gente cambia de opinión profesional todo el tiempo. Me di cuenta con una certeza deprimente de que estaba perdiendo esta batalla. Sin pruebas irrefutables, sería mi palabra contra la de Valeria, y ella siempre había sido mejor en la política de oficina. Esa noche, recibí una invitación para asistir a una conferencia de la industria donde Valeria daría una presentación principal titulada Innovaciones en el pronóstico de volatilidad no lineal. Mi metodología, presentada como su experiencia. Me senté inmóvil en mi escritorio, con la furia y la impotencia invadiéndome en oleadas alternas. Todo por lo que había trabajado estaba siendo sistemáticamente desmantelado por alguien dispuesto a cruzar líneas que yo no cruzaría. En la batalla entre la competencia silenciosa y la ambición despiadada, esta última estaba ganando. Pero mientras miraba la invitación a la conferencia, algo cambió dentro de mí. Yo había jugado según las reglas mientras Valeria las rompía repetidamente. Había confiado en que el sistema reconocería el mérito mientras ella manipulaba las percepciones. Yo había sido honesta mientras ella mentía sin dudarlo. Quizás era hora de cambiar de táctica. Abrí mi portátil y comencé a escribir, formándose un plan que requeriría que yo operara como lo hacía Valeria, estratégica, políticamente y sin piedad. Por una vez, lucharía no solo con mejores datos, sino con una mejor estrategia. La conferencia de la industria estaba programada para dentro de 3 semanas, lo que me daba un tiempo limitado para prepararme. Al examinar los detalles del evento, descubrí que Valeria se presentaría ante ejecutivos senior de las principales firmas de inversión, incluida Altamirano. La descripción de su sesión prometía revelar enfoques revolucionarios para el pronóstico de la volatilidad del mercado, que sonaban inquietantemente familiares. La audacia era impresionante. No solo había robado mis métodos, se estaba posicionando para robar a nuestro cliente más grande presentando mi trabajo como su propia innovación. Si lo lograba, mi carrera en Centinela estaría efectivamente terminada, sin importar mi título. Necesitaba actuar, pero enfrentarla directamente solo llevaría a negaciones y contraacusaciones. Llevar mis preocupaciones a la dirección de nuevo probablemente sería desestimado como celos profesionales. Necesitaba pruebas irrefutables de lo que estaba haciendo, y necesitaba presentarlas de una manera que no pudiera ser ignorada. A la mañana siguiente, llamé al Dr. Cárdenas en Altamirano, manteniendo un tono casual mientras preguntaba sobre la conferencia. Sí, vamos a enviar a varios miembros del equipo, confirmó. La sesión sobre pronóstico de volatilidad nos llamó la atención. ¿Has visto los materiales de avance? Sí, los he visto, respondí con cuidado. Me interesa cómo se compara su enfoque con lo que hemos desarrollado para Altamirano. A nosotros también, dijo. La innovación es valiosa, pero la consistencia es esencial para nuestra estrategia. Necesitamos socios cuyas metodologías se alineen con nuestra dirección de investigación. El mensaje era claro, Altamirano estaba considerando activamente alternativas a Centinela. El terreno bajo mis pies era aún menos estable de lo que temía. Esa tarde, contacté a Jimena, que tenía conexiones en toda la industria. Necesito saber exactamente qué planea presentar Valeria en la conferencia, expliqué. ¿Hay alguna posibilidad de que tu contacto en Prisma pueda ayudar? Jimena dudó. Esa es información sensible, Sofía. ¿Qué estás planeando? Solo diligencia de vida profesional, le aseguré. Si un competidor presenta metodologías similares a las que hemos desarrollado, necesitamos entender cómo lo están posicionando. 2 días después, Jimena me reenvió un borrador de la presentación de Valeria. Me temblaban las manos mientras me desplazaba por diapositivas que contenían mis visualizaciones exactas, simplemente recoloreadas con la marca de Prisma. Las fórmulas matemáticas que desarrollé durante años se presentaban con cambios cosméticos menores. Incluso mis resultados de prueba originales aparecían, los números ligeramente alterados pero inconfundiblemente míos. Es más, la presentación incluía testimonios de clientes de empresas que nunca habían utilizado sus métodos. Había fabricado historias de éxito para respaldar sus afirmaciones. Inmediatamente hice una copia de seguridad de los archivos en múltiples ubicaciones seguras. Esta era la evidencia que necesitaba, pero usarla eficazmente requería pensamiento estratégico. Si simplemente acusaba a Valeria de robo, ella afirmaría que las metodologías eran conocimiento básico de la industria o que las había desarrollado de forma independiente.
Necesitaba una trampa que la obligara a revelar su engaño ella misma. Durante la siguiente semana, trabajé en 2 vías simultáneamente. Durante el día, me concentré en entregar resultados excepcionales para Altamirano, asegurándome de que no tuvieran ninguna razón legítima para considerar cambiar de proveedor. Durante las noches, desarrollé meticulosamente mi contraestrategia contra Valeria. La conferencia se celebraba en el Hotel Regiomontano Premier, un lugar que conocía bien de eventos anteriores de la industria. Me puse en contacto con la coordinadora del evento, Renata, con quien había trabajado antes. Voy a presentar en una sesión diferente, expliqué, pero tengo preocupaciones técnicas sobre el sistema de proyección. ¿Sería posible probar mi presentación en el salón principal de antemano? Renata accedió a darme acceso la noche antes de la conferencia. Solo avisa a seguridad de que estás aquí para las pruebas de configuración. Te dejarán entrar. A continuación, me puse en contacto con varios colegas de la industria que asistirían a la sesión de Valeria, personas cuyas opiniones tenían peso. Sin revelar todas mis preocupaciones, mencioné que había oído que la presentación cubriría una metodología similar a la que desarrollé para Altamirano. ¿De verdad? Es un momento interesante, comentó Antonio, un respetado analista cuantitativo. Me interesaría escuchar tus pensamientos después sobre cómo se compara. De hecho, sugerí, creo que la comparación sería más valiosa si fueras con algo de contexto. ¿Podríamos reunirnos brevemente antes de su sesión? Puedo mostrarte los elementos clave de lo que hemos implementado. Uno por uno, organicé conversaciones similares con asistentes influyentes, no suficientes para parecer un sabotaje orquestado, pero sí para asegurar que ojos expertos estuvieran observando críticamente la presentación de Valeria. 2 días antes de la conferencia, recibí un mensaje del Dr. Cárdenas que me provocó una oleada de pánico. Espero con interés ver aplicaciones completas de su metodología de volatilidad en la conferencia. Si tiene éxito, esto podría influir significativamente en nuestras decisiones sobre proveedores en el futuro. No había especificado si se refería a mi metodología presentada por Centinela o por Valeria en Prisma. Las apuestas acababan de aumentar drásticamente. Altamirano no solo sentía curiosidad por las alternativas, estaban evaluando activamente si cambiar de proveedor. La noche antes de la conferencia, llegué al Hotel Regiomontano Premier con una pequeña mochila que contenía mi portátil. La seguridad comprobó mis credenciales y me dirigió al salón principal de presentaciones, donde me esperaba Renata. Tienes aproximadamente 1 hora antes de que el equipo técnico necesite hacer las comprobaciones finales, me informó. Perfecto. Gracias, respondí, instalando mi equipo en la consola de presentación. Mientras Renata se ocupaba de otros preparativos, conecté mi portátil y accedí a la configuración del sistema. Lo que hice a continuación no era técnicamente ilegal, pero ciertamente operaba en una zona gris ética. Creé un archivo de presentación oculto que permanecería inactivo en el sistema, accesible solo a través de una secuencia de comandos específica. A la mañana siguiente, llegué temprano y me situé en el vestíbulo del hotel, donde podía observar a los asistentes sin ser notada de inmediato. Cuando Valeria entró, se la veía segura, vestida impecablemente, saludando a los líderes de la industria con un encanto ensayado. No mostraba ninguna señal de preocupación de que yo pudiera estar presente. 30 minutos antes de su sesión, me reuní con Antonio y varios otros analistas como estaba previsto, dándoles una breve visión general de la metodología que había desarrollado para Altamirano. La innovación clave es cómo maneja las relaciones no lineales entre indicadores de mercado aparentemente no relacionados, expliqué, mostrando versiones simplificadas de mis modelos. Los enfoques tradicionales omiten por completo estas conexiones. Cuando entramos en el salón de presentaciones, ya se estaba llenando de asistentes. Elegí un asiento cerca de la parte de atrás, parcialmente oculto por una columna. El Dr. Cárdenas y su equipo de Altamirano estaban sentados prominentemente en la segunda fila. Su presencia confirmaba que esto era más que un ejercicio académico. Era una audición. Valeria subió al escenario puntualmente, con sus palabras de apertura suaves y atractivas. Hoy compartiré un enfoque revolucionario para el pronóstico de la volatilidad que desafía las suposiciones convencionales del mercado, comenzó. Esta metodología representa meses de investigación y pruebas intensivas. A medida que avanzaba en su presentación, pude ver cómo el reconocimiento aparecía en el rostro de Antonio y en los de los otros analistas a los que había informado. Las similitudes con lo que les había mostrado eran imposibles de pasar por alto.
Mientras tanto, el doctor Cárdenas tomaba notas detalladas, con una expresión inescrutable. Valeria avanzó a una diapositiva que mostraba impresionantes resultados de pruebas retrospectivas, mis resultados, con los números ligeramente ajustados. Cuando se aplica a las condiciones del mercado del año pasado, este modelo predijo con éxito el 82% de los eventos de volatilidad significativos, en comparación con solo el 60% usando métodos estándar. Desde mi asiento, abrí silenciosamente mi tableta e introduje la secuencia de comandos que había programado la noche anterior. En el escenario, Valeria continuó con confianza, sin darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Los algoritmos patentados que impulsan estas predicciones analizan correlaciones que los modelos tradicionales ignoran por completo, afirmó, haciendo clic para avanzar a su siguiente diapositiva. En lugar del gráfico esperado, la pantalla mostró de repente una imagen dividida. A la izquierda, la diapositiva de Valeria. A la derecha, mi presentación original de Altamirano con fórmulas idénticas, creada 3 meses antes. Sobre ambas imágenes apareció el texto, línea de tiempo del desarrollo original. Valeria se quedó paralizada momentáneamente, luego hizo clic rápidamente para pasar la diapositiva inesperada. Pero la siguiente diapositiva mostraba la misma comparación en pantalla dividida con contenido diferente. Hizo clic una y otra vez, pero cada diapositiva ahora mostraba su versión junto a la mía original, con las marcas de tiempo claramente visibles. Se extendieron murmullos entre la audiencia. El doctor Cárdenas se inclinó hacia adelante en su asiento, con los ojos entrecerrados. Valeria intentó recuperar el control. Parece haber un problema técnico. Si pudiéramos tener asistencia de informática. No creo que sea un problema técnico, gritó Antonio desde su asiento. Parecen ser diapositivas comparativas que muestran las fechas de desarrollo originales de la metodología que está presentando. Eso es absurdo, respondió Valeria, con la voz tensa. Este es un análisis patentado de Prisma. Entonces, ¿por qué coincide exactamente con lo que Centinela presentó a Altamirano hace 3 meses? Preguntó el doctor Cárdenas, ahora de pie. Hasta la anotación de las fórmulas y los esquemas de color de la visualización. La sala se había quedado completamente en silencio. Debe haber algún error, insistió Valeria, tratando desesperadamente de salir de la presentación, pero cada clic solo avanzaba a otra diapositiva de comparación. Luego vino la diapositiva final que había preparado, mostrando el correo electrónico de Valeria para mí de meses antes, donde me hacía preguntas detalladas sobre mi metodología, con fecha de semanas antes de que la criticara como fundamentalmente defectuosa en la sala de juntas. Me levanté lentamente, permitiendo finalmente que me vieran. No hay ningún fallo técnico, Valeria. Solo evidencia documentada de cómo estudiaste mi trabajo, lo criticaste públicamente y luego intentaste presentarlo como tu propia innovación después de unirte a un competidor. La sala estalló en susurros mientras yo caminaba tranquilamente hacia el frente del salón. El rostro de Valeria se había vuelto completamente blanco. Tú plantaste estas diapositivas, acusó, con la voz apenas audible. Hackeaste el sistema. Las diapositivas simplemente muestran información fáctica, materiales de desarrollo con fecha de ambas empresas, respondí. Si la metodología es realmente tu trabajo original, deberías poder explicar la notación matemática idéntica, los parámetros de prueba e incluso el mismo error tipográfico idéntico en la diapositiva 17. El doctor Cárdenas y el equipo de Altamirano se habían reunido a un lado del escenario, con expresiones graves. Otros asistentes fotografiaban las diapositivas de comparación con sus teléfonos. Esta sesión está claramente comprometida, anunció el doctor Cárdenas. Sugiero que levantemos la sesión mientras se aborda esta situación. Señorita Sofía, el equipo de Altamirano agradecería una conversación privada cuando le sea conveniente. Mientras la sala se vaciaba, Valeria permanecía congelada en el escenario, con su fachada profesional cuidadosamente construida completamente destrozada. Cuando solo quedaban unas pocas personas, se acercó a mí, con la voz temblando de furia. Planeaste esta emboscada. Me humillaste deliberadamente. La miré con calma. Simplemente presenté evidencia fáctica de lo que hiciste. La metodología que criticaste como peligrosamente defectuosa frente a todo nuestro equipo directivo, la misma metodología que luego estudiaste en detalle, robaste e intentaste vender como tu propia innovación. Te arrepentirás de esto, susurró. Quizás reconocí, pero ahora mismo,
los líderes de la industria acaban de presenciar cómo presentabas propiedad intelectual robada. Sospecho que esa es una preocupación profesional mayor que cualquier venganza personal entre nosotras. Una hora más tarde, en una sala de reuniones privada, el Dr. Cárdenas confirmó que Altamirano ampliaría su relación con Centinela, y conmigo específicamente. La integridad importa tanto como la innovación en nuestras asociaciones, explicó. Hoy ha quedado claro que Proveedor encarna ambas. 3 días después, Analítica Prisma emitió un escueto comunicado de prensa anunciando la salida de Valeria, de mutuo acuerdo. Ninguna firma financiera se arriesgaría a contratarla después de que los videoclips del desastre de la presentación circularan por toda la industria. No sentí el triunfo salvaje que había esperado. En cambio, sentí una tranquila satisfacción de que la verdad hubiera prevalecido donde la política de oficina había fallado. Yo no había destruido a Valeria, ella se había destruido a sí misma a través de sus propias acciones. Yo simplemente me había asegurado de que esas acciones se hicieran visibles en el momento preciso para la audiencia precisa. La semana siguiente, el director Montemayor me llamó a su oficina. La Junta ha aprobado un nuevo puesto, directora de metodología. Les gustaría que lo aceptaras, con un aumento de compensación sustancial. Sonreí. Sería un honor. Y Sofía añadió, fue un trabajo impresionante en la conferencia. Poco ortodoxo, pero eficaz. A veces respondí, la respuesta más poderosa al engaño no es la confrontación. Es simplemente asegurarse de que la verdad sea visible para todos los que necesitan verla. Si disfrutaste de esta historia de justicia laboral, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. ¿Alguna vez has pillado a alguien tratando de llevarse el crédito por tu trabajo? Comparte tu experiencia en los comentarios de abajo. Me encantaría saber cómo lo manejaste. Y si quieres más historias de satisfactoria venganza profesional, activa esa campanita de notificaciones para no perderte la próxima.